Vamos a resolver en este vídeo la cuestión C1 que apareció en la prueba de EBAU de Física de Andalucía en junio de 2024. Como puedes ver, se trata de una cuestión que tiene que ver con lo que sería el movimiento ondulatorio. Tiene dos apartados y en cada apartado tenemos distintos incisos que vamos a ir resolviendo. Simplemente, una vez que hacemos la lectura y entendemos bien el enunciado, lo que voy a hacer es presentarte en qué vamos a basar la resolución de cada uno de estos apartados, ¿vale? Entonces, el primer apartado, que es un apartado, podríamos decir, teórico, lo que hace referencia es a la velocidad y la aceleración máxima de oscilación y, por lo tanto, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es tener en cuenta cuál es la velocidad y aceleración de oscilación de una onda a partir de lo que sería la ecuación general, ¿verdad?, de la onda. Y en el segundo apartado ya sí nos da un caso concreto, nos da la ecuación de una onda y nos van a hacer preguntas en los que tenemos que calcular por la frecuencia, la longitud de onda, la velocidad con la que se propaga y cuál será la velocidad máxima. Es decir, este segundo apartado vamos a basar la resolución en la propagación de una onda armónica y la velocidad de propagación. Con esto queda, digamos, como presentado el ejercicio. Ahora lo vamos a resolver cada uno de los apartados paso a paso. Eso sí, déjame recordarte que si te gusta el vídeo, al final del visionado, por favor, dale al me gusta y si te suscribes al canal, me ayudas muchísimo a seguir tirando de él y además estaría enterado de todas las cosas que vaya subiendo. Dicho esto, nos vamos ahora sí al primero de los apartados y vamos a ir resolviéndolo. Fíjate que dice, demuestra razonadamente, a partir de la ecuación de onda, cómo varían la velocidad y la aceleración máxima de oscilación de una onda armónica en las siguientes situaciones. Y me dice, por un lado, se duplica la amplitud sin modificar el periodo y por otro lado, se duplica la frecuencia sin modificar la amplitud. Bueno, pues con este enunciado, ¿verdad?, de este apartado, lo que vamos a hacer es arrancar el ejercicio a partir de la ecuación general de una onda, en este caso, como nos dice, una onda armónica. Esa ecuación la vamos a poner en función del seno, que creo que es la forma más común que podemos ver, ¿verdad?, en cualquier libro en la parte de la teoría, y tendríamos que la propagación, la posición de la propagación, ¿verdad?, en el eje vertical sería dependiente de la x y la t, y tendría la forma que ves aquí, la amplitud por el seno, y tendríamos de omega t menos kx más una cosa que llamamos el desfase, el phi sub 0 ¿verdad? Esta sería la ecuación, podríamos decir, de la onda. Bien, una vez que tenemos esto, lo siguiente, bueno, por supuesto, decirte que en este caso la onda es que se está propagando en el sentido positivo, ¿vale? Por eso aquí aparece un menos. Una vez que tenemos esto, ahora sí, lo que vamos a hacer es tener en cuenta que tenemos que buscar la velocidad y la aceleración máximas, por lo tanto, habría que obtener la velocidad de propagación y la aceleración. ¿Y esto lo vamos a hacer cómo? Bien, pues lo vamos a hacer, acuérdate, derivando con respecto de t la expresión de i para la velocidad y después la expresión que obtengamos para v también con respecto al tiempo. Vamos allá. Fíjate que si yo hago la derivada de i con respecto del tiempo, que lo ponemos aquí, ¿verdad?, tendríamos que será la amplitud por, en este caso, la frecuencia angular, el omega, por ahora el seno se transforma en coseno y tenemos lo que había dentro, es exactamente igual, eso no nos varía. Esta sería nuestra expresión para la velocidad de propagación. Y para la aceleración de propagación, ¿verdad?, sería la derivada de v con respecto de t, y tendríamos que ahora, al hacer la derivada del coseno, ¿verdad?, me va a quedar el menos seno, por eso aparece aquí un menos, y otra vez me queda que, aplicando la regla de la cadena aquí dentro, me va a quedar omega, por lo tanto sería menos a por omega al cuadrado. Ahora bien, en el apartado primero, ¿verdad?, en el inciso primero, nos hace referencia a lo que sería la aceleración y la velocidad máximas. ¿Cuáles son estas? Pues bueno, yo tengo las ecuaciones de v y de a. Serían máximas esta velocidad y esta aceleración cuando la función trigonométrica, coseno en el primer caso y seno en el segundo, sean 1. Bien, cuando eso ocurra, lo que me va a quedar es que la velocidad, que será máxima, va a depender, o digamos, va a quedar escrita como a por omega, porque el coseno de lo que tengo entre paréntesis tiene que ser igual a 1. Y de la misma manera ocurriría con la aceleración. Es decir, fíjate que me quedaría escrito como menos a por omega al cuadrado. Ya tengo las expresiones para la velocidad y la aceleración máximas. Pero fíjate que me dice, en el primer caso se duplica la amplitud sin modificar el periodo. Y después me dice se duplica la frecuencia sin modificar la amplitud.
Y yo lo tengo puesto ambas expresiones en función de la amplitud, que me sirve, pero después de la frecuencia angular. Y me está preguntando por la frecuencia. ¿Qué relación? También me dicen por ahí algo del periodo. ¿Qué relación hay entre omega y el periodo o la frecuencia? Esa la tienes aquí. Omega sería 2pi partido por el periodo, o lo que es lo mismo, 2pi por la frecuencia. Esta expresión es clave para poder hacer digamos, estos dos incisos que nos quedan. Así que nos vamos ahora ya al primero de ellos. Vamos a duplicar la amplitud sin modificar el periodo, por lo tanto, sin que varíe omega, porque como puedes ver, omega depende del periodo, 2pi es una constante. Si nos vamos a ese caso, si hacemos que la nueva amplitud sea 2 veces la amplitud anterior, ¿qué va a ocurrir? Pues fíjate, para el caso de la velocidad máxima, que también le voy a llamar prima, tendríamos que sería 2a por omega, o lo que es lo mismo, 2 veces la velocidad máxima. Si lo hacemos para la aceleración máxima, que llamo a' máxima, serían menos 2a, es decir, donde ponía a pongo ahora 2a por omega al cuadrado. Por lo tanto, como puedes ver, es que también se duplica la aceleración máxima, 2 veces la aceleración máxima que tenía al inicio. Y ahora nos vamos al segundo inciso. Me dice que duplicamos la frecuencia sin modificar la amplitud. Ahora A será siempre A. No voy a tener 2A como antes. ¿Qué me va a quedar? Pues fíjate que ahora sería que omega prima en realidad es 2 veces omega. Porque como puedes ver aquí, ¿verdad? Digamos, lo que hacemos es que vamos a duplicar esa frecuencia, por lo tanto es 2 veces omega. Y ahora, ¿qué va a ocurrir? Bueno, pues lo que va a ocurrir es que para la velocidad máxima voy a dejar que sería A y voy a escribir 2 por omega, ¿verdad? Por lo tanto me va a quedar 2 por la velocidad máxima. Es decir, tengo otra vez el doble de velocidad. Y con la aceleración, fíjate cómo tendrías que hacerlo. Menos A, y ahora tienes que poner el 2 omega, pero todo elevado al cuadrado. Por lo tanto, como puedes ver al hacer esta operación, te queda 4 veces la aceleración máxima. Es decir, en este caso no se duplica, sino que se hace 4 veces más grande. Con esto queda resuelto el primer apartado. Nos vamos a ir ahora al segundo apartado del problema. Me dice, en una cuerda se propaga una onda armónica cuya ecuación viene dada por, y fíjate que esto es importante, tenemos que sería I que depende de x y t, y en la ecuación aparece en función del coseno. 0.2 por el coseno de, y aparece 0,2pi x más 0,25pi t más un pi, ¿verdad? Que sería el desfase. Y me dice, calcula razonadamente, y tenemos 3 incisos, la frecuencia y la longitud de onda, la velocidad de propagación de la onda, especificando dirección y sentido de propagación, y por último, la velocidad máxima de oscilación de la onda. Bien, vamos a ir desgranando esto también. En primer lugar, vamos a escribir la ecuación general, pero lo vamos a hacer ahora en función del coseno. Esta ecuación general, creo que la forma más común sería esta que acabo de poner. La amplitud por el coseno de omega t más menos, como hemos visto antes en seno, ¿verdad? Pero ahora con el coseno. Kx más el desfase. Bien, una vez que tengo esto, fíjate que el orden de los factores que te voy a marcar no es el mismo. En la ecuación que nos han dado aparece el término que lleva la x antes y el de la t después. Es decir, yo podría reescribir esta ecuación de esta forma que ves aquí. Ya nos fijamos en el inciso 1, ¿verdad? En el i. Tendríamos que sería a por el coseno de k por x más menos omega por t más phi. Bien, esto de aquí, a partir de esta ecuación, es donde vamos a trabajar lo que me están preguntando. Y me dice la frecuencia y la longitud de onda. Para ello me voy a fijar en los valores de lo que acompaña a la x, es decir, aquí tendríamos 0,2pi, que sería k, y después lo que acompaña a la t, 0,25pi, que sería omega. Esos dos valores los conozco simplemente mirando la ecuación. También conozco la amplitud porque sería 0,2. Bueno, pues vamos a ver cómo hacemos esto. Por un lado, yo sé que el número de onda, k, es igual a 2pi partido por lambda, por lo tanto, despejando, la longitud de onda que quiero calcular será 2pi partido por k. Sustituyo y fíjate que me va a quedar 2pi partido por 0.2pi, cancelando pi, ¿verdad? Me van a quedar 10 y la unidad serían metros. Así que la longitud de onda son 10 metros. Vamos a hacer ahora la frecuencia. La frecuencia la hago a partir de omega. Yo ya sabía, porque lo hemos puesto antes, que omega era 2pi por la frecuencia. Es decir, la frecuencia me va a quedar como omega partido por 2pi. Simplemente sustituyo, hemos dicho que omega era 0,25pi.
su unidad es segundo menos 1 y va abajo 2pi. Al hacer la operación voy a obtener 0.125 segundo menos 1. Ya tengo también el valor de la frecuencia. Nos vamos ahora a hacer el segundo inciso de este apartado. Tenemos que hacer la velocidad de propagación. La velocidad de propagación de una onda es el producto de su longitud de onda por su frecuencia. Es decir, lo tenemos aquí, longitud de onda por la frecuencia, y conozco la longitud de onda que la acabamos de calcular y conozco la frecuencia que también la acabo de calcular. Por tanto, este cálculo es inmediato. Pondríamos los datos, 10 metros por 0.125 segundo menos 1, y ese valor sería, digamos, el valor, en este caso la intensidad, el módulo de esa velocidad. Pero me dice el enunciado, cuidado, tienes que especificar dirección y sentido. Bueno, pues, ¿cuál será? Fíjate que en la ecuación, igual que en el primer apartado, depende de x, es decir, digamos que la dirección de la onda, de propagación de la onda, es horizontal. Y además, tenemos que hay un signo más aquí en medio. Eso quiere decir que la onda se propaga en sentido negativo. O lo que es lo mismo, será dirección horizontal y se propaga hacia la izquierda si consideramos que hacia la derecha es positivo. Por lo tanto, ya tendríamos la dirección y el sentido de propagación. Pero como la velocidad es una magnitud vectorial, también lo podríamos expresar en forma vectorial, que además es más riguroso. ¿Cómo nos quedaría? Pues nos va a quedar que sería la velocidad de propagación como menos, indicando que vamos en el sentido negativo, es decir, hacia la izquierda, 1.25 y después pondríamos, y porque me dice que es la dirección horizontal, su unidad, metro por segundo menos 1. Y ahora nos vamos al tercer y último inciso de este apartado, la velocidad máxima de oscilación de la onda. Recuerda que en el apartado anterior hemos visto cuál era la velocidad máxima y dependía de la amplitud y de omega. Por lo tanto, aquí lo tenemos. La amplitud la conocemos porque sabemos el valor de la amplitud de la ecuación y omega exactamente igual. Pues vamos a sustituir y ya está. Tendríamos que sería 0.2 metros por 0.25 pi segundo menos 1. Si haces la operación, vas a ver que el valor de la velocidad máxima sería 0,157 metros por segundo menos 1. Ahora bien, esa velocidad máxima debes saber que se va a alcanzar justo en el punto de, digamos, en la oscilación justo en el punto cero, ¿verdad? En lo que sería en el punto de referencia en el cual ocurre la oscilación, en este caso en el eje Y. Eso va a ser siempre así con la velocidad máxima. Entonces, ¿qué será? Pues puede ser en un sentido u otro. Podría ser esa velocidad en sentido positivo o en sentido negativo. Se puede expresar así o lo podrías poner con un más menos delante, de forma que te quedase un poco más explícito. Con esto queda resuelto el ejercicio. Recuérdalo, si te ha gustado, el dedo hacia arriba. Muchas gracias.